7:35 en el sol de la mañana. María Elena Núñez. Gracias, Eury Cabral. Buenos días a todos y a todas. Señores, qué pena que en el día de ayer apenas un 50% de la asistencia, con todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, todos los anuncios, todos los llamados, las notas de prensa, pero no solamente eso. Creo que fue el 9 de diciembre, se hizo una actividad extraordinaria, culminando el mes de la familia. El ministro, doctor Carlos Amarante Baret, con la presencia de la senadora Cristina Lizardo, con la primera dama que pronunció un discurso conmovedor, hablaron de la importancia de la integración de los padres, madres, amigos de la escuela a los centros escolares. Participaron cerca de 5,000 padres y madres, dirigentes de estas asociaciones de todo el país. Y ahí se fortaleció el compromiso de la familia con el esfuerzo que está realizando el gobierno para lograr esta revolución educativa y una revolución que nos corresponde a todos trabajar en ella. Y apenas el 50% de los alumnos asistió ayer. ¿Qué faltó ahí? O sea, es una irresponsabilidad de los padres, madres, de los tutores. O sea, no sé qué ha pasado. Que fue a mitad de semana, miércoles, eso no es excusa, porque luego de 10 días, 12 días de vacaciones, hay que ajustar la maquinaria, aceitar la maquinaria para que vuelva a funcionar. A uno mismo le pasa como adulto. Cuando uno tiene una semana sin trabajar, 3 o 4 días, el primer día uno se siente un poco lento. La mente no tiene la misma agilidad que cuando uno está trabajando día a día. Entonces, era importante el día de ayer como adaptación, el día de hoy como adaptación, y quizás mañana había un rendimiento óptimo. Pero como padres no podemos decir, vamos a dejar esto para el lunes. Uno se pregunta, ¿pudo la ADP tener un rol más proactiva? Es una pregunta que yo me hago. No tengo toda la información para hacer una afirmación u otra, pero ¿pudo la ADP jugar un rol más proactivo para lograr una mayor participación de los estudiantes? ¿Habrá una especie como de división en la ADP entre un grupo que hay otro que lo critica porque no tiene una posición, valga la redundancia, más crítica ante las autoridades? ¿Habrán algunos que estarán boicoteando estos esfuerzos gubernamentales? Yo no tengo la respuesta, pero sí me motivo a investigar qué está pasando, por qué no se logró que los estudiantes acudieran, o sea, un mayor porcentaje, a clases en el día de ayer, cuando el año pasado sí se logró. Y qué pena, hola Víctor, qué pena, no solamente la pérdida de clases, que no se pueden llenar los contenidos de esta manera. O sea, vamos a llegar al fin de año escolar sin llenar los contenidos, pero también la pérdida económica. Con la jornada extendida, se hace una inversión cada día en desayuno, merienda, comida. ¿Y qué pasa con eso? Se pierde. Eso no se puede guardar en un depósito, como si fueran tizas, lápices, computadoras. Son alimentos que se dañan. Qué pena que como padres no estemos aprovechando eso. Y ojalá que la ADP asuma la responsabilidad y motive más a los padres, tal cual hicieron las autoridades del Ministerio de Educación. Por otro lado, en el día de ayer... Médico para Víctor. ¿Cómo fue? Médico para Víctor. ¿Qué pasó con Víctor? El ascensor está dañado. No, él está bien. ¿Tú subiste por el ascensor? Claro. ¿Tú subiste por el ascensor? Claro. Pero se dañó entonces después que tú subiste. Cuando yo llegué. No, perdón, te entendí que sí por las escaleras, las escaleras. Yo claro subí, se dañó, subiendo yo se dañó la ascensor. Eury sí subió por el ascensor. Sí, llegué temprano. ¿Sabe qué? Entonces, es más, yo le voy a proponer a Monche que no lo arreglen, que sí, lo dejen ejercicio. así, para que hagamos ejercicios cada día. Yo a veces subo, yo a veces tú me avisas entonces para venir con ¿Por qué tenis? muchos hombres y mujeres del campo son más sanos? Porque hacen mucho actividad. Nosotros, los de la ciudad, la vida sedentaria. Tenemos que ir a un gimnasio. Dice que tú renuncias. Y más en esta ciudad que uno no camina, que no está preparada para que el habitante camine, el ciudadano de Santo Domingo camine. Pero respira profundo, que yo voy a seguir conversando. En el día de ayer, la Luz, y en días anteriores, hacía críticas al embajador de Estados Unidos, decía que la investigación de la DICAN estaba siendo manejada por la Embajada de Estados Unidos. Es su posición. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y qué bueno, hay diversidad en la cabina como hay diversidad en la audiencia. Y yo estoy segura que quizás la verdad no está
completamente en su posición ni en la mía. Quizás los dos tengamos un poco de verdad, o sea, porque esto no es blanco y negro, hay muchas tonalidades. Entonces, ¿cuál es mi posición? Ayer traté de explicarlo, pero bueno, Melton estaba hablando y había que respetar el tiempo de cada quien y por eso quiero utilizar un tiempo de mi comentario para eso. Yo creo que es una responsabilidad de cada diplomático, no solamente del embajador Brewster, el embajador estadounidense aquí en el país, sino de cualquier diplomático en cualquier país del mundo, representar los intereses de su nación. Entonces, ¿qué puntos hay en la agenda común? Las relaciones comerciales, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado. Entonces, en cuanto a las relaciones comerciales, a nosotros nos interesa atraer inversionistas extranjeros y estadounidenses, porque estamos hablando del embajador Brewster. Y a ellos les interesa venir acá. Pero si hay corrupción, ¿podemos atraer a un inversionista estadounidense? No, porque ¿cómo va a venir aquí un inversionista estadounidense que se le esté sobrevalorando los precios, la tarifa, porque haya que darle una tajada a un funcionario o a alguien que participe como intermediario? No. Y esto se da en algunos países latinoamericanos, se puede dar acá. Y es una responsabilidad del embajador de Estados Unidos, del que estamos hablando ahora, velar porque esto se corrija. ¿Esto es intromisión en los asuntos internos? No. Esto es velar por los intereses de su nación que coinciden con los nuestros, porque a nosotros nos interesa traer esos inversionistas aquí. Con lo del narcotráfico, que Estados Unidos tiene una cuota mayor de responsabilidad porque representa el país consumidor, es cierto. Que en la medida que aumenta la demanda de los Estados Unidos por las drogas, aumenta esa oferta desde los países productores y nos afecta a nosotros como país de tránsito, es cierto. Pero no es cierto también que necesitamos de ellos para esa lucha contra el narcotráfico. Si vamos a trabajar un caso como el de Quirino, el de Figueroa Agosto, no necesitamos compartir información. Las autoridades de ambos países, no se hace necesario ese diálogo entre el procurador como el que se dio y el embajador. Y qué bueno que fue el embajador a visitar al procurador. Entonces hablamos de narcotráfico, hablamos de corrupción y lo mismo pudiera decirse del crimen organizado. En esta aldea global, ¿cómo podemos luchar contra todos estos monstruos sin en un momento dado la cooperación de la DEA, en un momento dado de la Interpol y una serie de organismos internacionales? Entonces yo creo que la época, gracias a Dios, por lo menos en América Latina, la época de los golpes de Estado promovidos por los Estados Unidos y las intervenciones militares, por lo menos en nuestra región, ya quedó en el pasado. Fueron bastante traumáticas las dos intervenciones del 16 y del 65. Y yo creo que ahora, en el siglo XXI, podemos hablar de tú a tú, como socios, como países que están involucrados en una transacción comercial, sea de exportación, importación, de atraer inversiones, de producir peloteros para las grandes ligas, o sea, es otro tipo de relación y depende de las autoridades dominicanas velar porque esa relación se mantenga con respeto a nuestra soberanía en un 100%. Marilena, perdóname que te interrumpa, me escribe, buenos días, me escribe Elvis Joe por Twitter y me dice, a propósito del comentario de María Elena, te apuesto que si anuncian que en la apertura de clases habrá un concierto con reggaetoneros, no faltaría un solo estudiante. Ay, Dios, que sean los estudiantes y los padres. Ay. Lamentablemente, bueno, pero muy cierto eso que escribe Elvis Joe, que nos escribe por Twitter, y me dice, los estudiantes de nuestro país no están en clases, están en fiesta. Bueno, finalmente, uno se pregunta, ¿nuestro sistema de seguridad social sigue los principios que teóricamente mantiene de la universalidad, la equidad, la solidaridad? ¿Realmente estamos protegiendo a ese 12% de la población que tiene mínimo una discapacidad? Se calcula que cerca de 1.2, o sea, 1.200.000 personas, más o menos en la República Dominicana, tiene una discapacidad.
voy a poner este caso, pero pensando en ese más de 1 millón de personas que puede estar enfrentando una situación similar. Es el caso de la doctora Jaycee Donastor. Ella es médico, trabaja en el dermatológico, en el área de investigación de VIH. Ella tiene un hijo, un joven de 18 años, acaba de cumplir con parálisis cerebral infantil. ¿Qué dice la ley? Que están de por vida en el seguro las personas con discapacidad. Si la persona es estudiante, está hasta los 21 años. Pero si tiene una discapacidad, está de por vida. Pero ¿qué pasa? A los 18 años, ella tiene que llevar una constancia de la discapacidad y una cédula. O sea, primer inconveniente, hacer esto. Ella va a su ARS y todo está bien. Cuando va a hacer el primer examen, le dice que no, que eso está inactivo, su expediente. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser? Yo fui a mi ARS, llevé la constancia de la discapacidad, llevé la cédula y todo está bien. Entonces le dicen que no, que está inactivo. Entonces ella comienza el proceso. Bueno, ¿por qué pasa? Le dicen que no está actualizado el padrón de la tesorería, de la seguridad social, y le dicen no, que para incluirlos hay que esperar el primer día de cada mes, o sea, el 1 de enero. Y ella dice, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Rezar para que a mi hijo no le ocurra nada? Y ni hablar de la cantidad de servicios que necesita un joven con parálisis cerebral que no están cubiertos por el seguro, por el plan básico, ni por los especialistas, por ejemplo, los neurólogos infantiles. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Si a los 18 años los van a excluir, si para incluirlos tienen que esperar el primer día de cada mes, si el padrón de la tesorería de la seguridad social no está actualizado, si todos los servicios que utilizan no están cubiertos. Pero ya tenemos en línea a la doctora Jaycee Donastor, ¿verdad, Eury? Sí, aquí está ya la doctora. Para que ella misma pueda describir el drama. Muy buenos días, doctora. Buenos días, María Elena. Buenos días a todos los amigos que están escuchando. Sí, hicimos un resumen de esta odisea que usted vivió y que representa a cerca de 1.200.000 personas que se calcula que mínimo tienen, aunque sea un tipo de discapacidad. En su caso, trabajando por Daniel, su hijo, y nos gustaría que nos hiciera que nos dijera lo que vivió, lo que representó esto al cumplir su hijo los 18 años y cómo su expediente quedó inactivo, o sea, excluido de la seguridad social. Sí, realmente el sistema, cuando las personas cumplen 18 años, los excluyen automáticamente. Eso es un tema de que la base de datos, el programa te lo saca. Perdón, que no debe ser porque se supone que están de por vida, según la ley, ¿no? O sea, exacto. Ese sería el primer error. Sí, digamos. Pero cuando él era menor, yo pregunté en el seguro, me dijeron, es importante que tú lo registres como discapacitado después que tenga la cédula para que ya quede la constancia, para que quede ya permanentemente. ¿Me permite? Yo le saqué su cédula de menor antes de los 18 años justamente para hacer el trámite. ¿Cómo se llama ella? Deposito todo en el ARS. Doctora. Y me dicen que no hay ningún problema. Me aceptan todos los documentos, me dan una constancia. Y posteriormente, cuando él cumple 18, que voy a requerir los servicios del seguro, pues entonces me encuentro con que el niño está inactivo. Entonces fui a reclamar el caso porque ya yo había hecho el trámite correspondiente. Entonces lo que me dijeron era que no estaba activo por los 18, la persona, yo llevo mi constancia, ella revisa y evidentemente cometieron un error en la ARS. El problema con los errores aquí es que quien lo paga es el usuario. Sí. Y entonces me activaron de nuevo el caso porque alguien lo había considerado, lo había desestimado por alguna razón que no me explicaron. Entonces yo fui a la Central RIL y me dijeron, bueno, es un error no hemos recibido ninguna solicitud, hay que esperar que la ARS haga el trámite. O sea, aunque la usuaria, en este caso la doctora, usted cumplió con todo el procedimiento, pero la ARS no lo hizo frente a la Central RIL. Exactamente. Entonces cuando yo voy a reclamar, vuelven y activan el caso, pero ya me dijeron que tenía que esperar el 1 de enero. Y no me dieron ninguna alternativa más que esperar porque son los primeros de cada mes que se hacen las inclusiones. Mientras tanto, el niño estaba sin seguro.
Ahora cuando yo vuelvo, el 2 de enero, me dicen que el padrón no está actualizado, que la cédula no está y que por lo tanto el niño no está incluido. Ahí fue que yo puse el post quejándome de qué clase de sociedad no protege a sus miembros más vulnerables. Eso pasa con los niños con parálisis cerebral o con cualquier otra condición de discapacidad. Eso pasa con los que no tienen empleo, eso pasa con los jubilados, con el sector, con los que tienen una condición crónica, con los sectores más vulnerables. Doctora, entonces, sí. Doctora, perdóneme, quisiera pedirle, usted como profesional de la medicina tiene conocimiento seguro de esto, pero es bueno para edificar a nuestra audiencia, que la Organización de las Naciones Unidas y las diferentes instituciones internacionales que trabajan estos temas solicitan el cambio del término incapacitado o discapacidad. Por condiciones especiales. Su hijo tiene condiciones especiales, su hijo no es un incapacitado. Con capacidades diferentes, con los cuales la familia que tenemos un niño como este hemos recibido muchas bendiciones, pero al mismo tiempo tenemos muchos retos en la sociedad. Entonces le dijeron que no estaba actualizado el padrón, que se refería realmente al de la tesorería de la Seguridad Social, ¿verdad? Exacto, aunque en la ARS, las personas que trabajan ahí aparentemente no tienen toda la información, porque la joven me explicó que era el padrón de la Junta Central Electoral y que yo tenía que ir. ¿Qué ARS, doctora? A la Junta, a la feria, para que me dieran una constancia de que la cédula estaba en el padrón y que entonces con esa constancia yo tenía que ir de nuevo a la ARS. Ahí fue que yo escribí un post en mi Facebook quejándome de esta situación y inclusive citando a algunos amigos que están vinculados con el sistema y justamente uno de ellos me puso en contacto con el director de la oficina de atención al usuario de la CISALRI y el joven me llamó, me actualizó el padrón, que finalmente era el de la tesorería, y estamos en el trámite de resolverlo. Cuando yo llamo de nuevo a la ARS, lo que me dicen que su caso está pautado para poderse incluir el 1 de febrero. O sea, yo tengo que esperar un mes más para que el niño tenga seguro. O sea, que Daniel no se puede enfermar ahora en enero. Tiene que esperar el 1 de febrero porque no está cubierto por el seguro. No está cubierto por el seguro, exactamente. Y mi caso, como decía Abril, yo soy médico, estoy en el sistema, tengo personas que me conocen y está en ese trámite de resolverse. Imagínate los miles de personas que no conocen a nadie, que no saben a dónde ir, que no conocen los mecanismos. Realmente es muy injusto, hay mucha exclusión y realmente necesitamos ir construyendo nosotros una sociedad más justa que no excluya a las personas que más necesitan los servicios. Doctora, yo trabajo, es un tema que me apasiona y trabajo mucho con situaciones de personas con condiciones especiales. Yo le voy a pedir a María Elena que me pase su número de teléfono y cuando yo salga del programa ahorita a las 11 yo me voy a poner en contacto con usted para que vayamos juntos a la oficina de mi querido amigo, el abogado doctor Guillermo Valera, que otros casos que se han manejado de esta misma forma, él lo ha resuelto haciendo las gestiones correspondientes ante las ARS. Yo le pido que por favor espere mi llamada después de las 11 cuando yo salga de aquí para que nos ocupemos personalmente de resolver la situación de su hijo. Y me encanta que hayas dicho esto en el radio porque así las personas saben que hay instancias y medios, si tienen una situación como esta, donde pueden acudir para que les resuelvan sus problemas. Entonces, para finalizar, doctora, los puntos claves. No deben ser excluidos automáticamente a los 18 años esas personas con discapacidad si la ley establece que deben permanecer de por vida. ¿Verdad? Primer punto. El segundo, eso de que las inclusiones solo se hacen el primer día de cada mes, deja casi 30 días sin seguro a los usuarios. Eso es ilegal. No debe ser. Es ilegal. Es que eso es ilegal porque la seguridad la están pagando. Claro, y además es una seguridad social, es una aseguradora de riesgos de salud que le corresponde por ley, es un derecho que le corresponde por ley, más en su condición de persona de condiciones especiales. Gracias a la doctora. Luego el padrón de la seguridad social. Gracias, doctora Jessie Donastor, que estuvo con nosotros en esa Gracias, doctora. Bueno, entonces, nada, a actuar con esos temas, no excluirlos a los 18 años, que no se deje solamente el 1 de cada mes para incluir, actualizar el padrón
de la Tesorería de la Seguridad Social y que por favor esos servicios especializados que requieren esas personas, como decía Víctor, con condiciones especiales, no con una discapacidad, que por favor los incluyan también en el seguro. 7:55 minutos, cambio y fuera Mauri.